dos versículos solamente, hermanos, en esta mañana, de la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15. Voy a dar lectura a estos versículos y la palabra de Dios dice de la siguiente manera: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Hemos visto en los mensajes anteriores que la controversia con un grupo llamado los gnósticos en el siglo II, algunos de los líderes de la iglesia cristiana apelaron a la autoridad que poseían los obispos, por ejemplo, como los sucesores directos de los apóstoles, para ellos refutar las afirmaciones de los gnósticos, que decían que solamente ellos poseían una sabiduría oculta que nadie que no fuera gnóstico poseía. Así que ya vimos cuál fue la respuesta de esos líderes. Si esto fuera verdad, los obispos lo supieran, lo conocieran. Por lo tanto, debido a que los obispos no saben y no conocen esa ciencia oculta, esa sabiduría oculta, eso es totalmente falso lo que ustedes dicen. Así que esta controversia aparentemente terminó, aunque continuó por unos años después. Pero un siglo más tarde, alrededor del año 250, dio inicio otra controversia en ese tiempo, y esa controversia sería clave para formular una eclesiología que sería clave y que sería prácticamente la que ha abrazado el catolicismo romano y la iglesia ortodoxa oriental. Esa eclesiología se basa en que la iglesia es ultimadamente la que da la salvación, y no tanto Cristo, sino la iglesia, aunque en realidad ellos dicen que Cristo y la iglesia son una sola cosa, porque Cristo, por ejemplo, ellos citan el versículo que dice Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, Cristo dijo que no estaba persiguiendo a la iglesia, sino a él mismo. Así que basados en esta parte, ellos elaboraron una eclesiología que posteriormente tuvo que ser reformada a través de los reformadores, debido a que se había puesto a la iglesia por encima de Cristo mismo, como que la iglesia es ultimadamente la que concede la salvación a los pecadores. Bueno, esa controversia en el año 250 tenía que ver con la presión que tuvieron algunos líderes cristianos ante la persecución que se desató por parte del emperador Decio. En los primeros siglos de la iglesia cristiana tenemos que entender que el cristianismo era un grupo pequeño, era creído por una minoría. El judaísmo era una religión más fuerte, el paganismo pues era mucho más fuerte todavía. Así que el cristianismo se meció, por así decirlo, en la cuna del judaísmo. La fe cristiana nació en el mero seno del judaísmo. Y lo que hizo el judaísmo cuando los cristianos comenzaron a crecer fue llenarse de celos en contra de los primeros cristianos. Y los mismos líderes judíos comenzaron a perseguir a los cristianos, a darles muerte. Tal es el caso de Esteban, donde Saulo consintió la muerte de Esteban. Pero después, al pasar los años, no solamente los líderes judíos y el judaísmo persiguió a los cristianos, sino también los emperadores romanos. El paganismo, bajo los césares de Roma, comenzaron a traer persecución a los cristianos, y llegó al poder un emperador llamado Decio, y en el año 250 él escribió un edicto donde decía
que se obligaba a todos los cristianos y especialmente a los líderes cristianos, donde se les obligaría a ofrecer incienso a los dioses paganos. Así que este edicto, hermanos, era una amenaza para los cristianos en ese tiempo, porque esta persecución podía traer una masacre dentro de la iglesia cristiana. Así que muchos huyeron. Los que pudieron huir, huyeron a otros lugares para evitar la muerte. Pero varios cristianos e incluso líderes de la iglesia cedieron ante la presión, ofrecieron incienso para salvar sus vidas, ofrecieron incienso. Fíjense bien, hermano, lo que le estoy diciendo en estos momentos, porque un poquito más tarde en el mensaje tenemos que entender cuál fue el resultado de esta acción. Al ofrecer incienso, esos cristianos y líderes cristianos salvaron su vida. Fueron a los templos paganos, ofrecieron incienso, y las autoridades de Roma les daban un certificado como prueba de que ellos habían ofrecido incienso en el templo pagano a los dioses paganos. Y de esa manera se salvaban la vida, evitaban la muerte. Pero había otros que tenían familiares, amigos, influencias, compraban los certificados. Ellos no iban a los templos a ofrecer incienso, sino tenían un amigo, que este amigo obtenía el certificado a nombre de ese cristiano, y ese cristiano daba dinero y compraba el certificado, y ya el cristiano pues iba, lo presentaba cuando el soldado o la autoridad llegaba a la casa, a la puerta, para verificar si ellos ya habían ofrecido el incienso y tenían el certificado. Ellos lo enseñaban, lo mostraban, y de esa manera ellos evitaban la muerte, comprándolo por dinero, el certificado, pero no habían ofrecido incienso a los dioses paganos. Uno de los líderes de la iglesia en ese tiempo fue Cipriano, obispo de Cartago, en África. Y cuando dio inicio a la persecución, Cipriano huyó y se escondió hasta que terminó la persecución. A principios del año 251, esa persecución cesó. Un año duró la persecución, y al final del 251 la persecución llegó a su fin, y Cipriano regresó a pastorear a las iglesias que estaban bajo su cuidado. Al regreso de Cipriano a tomar el lugar que le correspondía, comenzó a surgir una pregunta, y esa pregunta tenía que ver con los cristianos que habían ofrecido incienso. ¿Qué pasa con ellos? Porque varios de ellos querían regresar a la iglesia. Acuérdense, un año solamente la persecución. Ellos todavía vivían, y ellos, un año no es gran cosa. Así que al término del año, ellos deseaban regresar otra vez a la iglesia, una vez más estar donde ellos se encontraban, tal vez ocupar los puestos de liderazgo que ellos ocupaban si eran líderes en la iglesia. Y debido a eso, hermanos, resultó una controversia. ¿Qué va a suceder con esos líderes que ofrecieron incienso y quieren regresar a servir en la iglesia? ¿Cuál es el estatus de ellos? Pues otra vez se les va a aceptar o no se les va a aceptar, debido a que han pecado, cometieron el pecado de idolatría, no sé. Así que Cipriano, hermanos, dio una respuesta, y él creía que se les podía conceder la oportunidad de regresar, pero que eso debía hacerse con la debida disciplina, y que tal decisión quedaría en manos de los obispos. O sea, los obispos eran los que tendrían últimamente la decisión final de ellos.
si ellos podían, una vez más, ocupar sus puestos de liderazgo o si no podían. Pero había otro grupo de líderes que decían que ellos podían regresar e involucrarse en las actividades de la iglesia y ser admitidos inmediatamente sin ningún problema. Este otro grupo tenía una opinión diferente a Cipriano y decía: no, esos cristianos hicieron lo que hicieron bajo presión para salvar sus vidas, pero no hay problema alguno, no hay problema. Ellos lo hicieron solamente para evitar la muerte, pero no es un pecado capital, no es un pecado imperdonable, vamos a decirlo, ¿no? Si ellos reconocen su pecado y se han arrepentido, ellos pueden regresar a la iglesia y seguir adelante sin ningún problema. El resultado, hermanos, de esto fue una división entre aquellos que deseaban admitir a los caídos y aquellos que estaban de acuerdo con Cipriano, quien decía que tenían que ser disciplinados antes de poder ser admitidos. Una división entre dos grupos. Esa controversia llevó a Cipriano a convocar a un sínodo donde asistieron 60 obispos, y a fin de dar a conocer la decisión que el sínodo había acordado, Cipriano escribió 2 tratados a los que él tituló: a uno él le tituló Respecto a los caídos, y el otro Respecto a la unidad de la iglesia. Y en esos 2 tratados, hermanos, si el obispo Cipriano de Cartago, ya muy temprano en la historia de la iglesia, en el año 251, muy temprano en la iglesia, él delineó una doctrina de la iglesia que tendría grandes repercusiones para la iglesia en Occidente y hasta en Oriente. En esos 2 tratados, él decía que aquellos que desearan regresar al seno de la iglesia podían hacerlo, pero tenían que hacer, fíjense bien esto, penitencias. Fíjense, penitencias. Y que los que rehusaran hacer esas penitencias que los obispos estaban prescribiendo, no podrían recibir el perdón, ni siquiera en su lecho de muerte. Vean bien, hermanos, es interesante entender cómo desde los primeros siglos ya se comenzaba a meter doctrinas que no se encuentran en las Escrituras. Desde muy temprano en la historia de la iglesia, en el año 250, muy temprano en la historia de la iglesia, ya Cipriano de Cartago llegó a la conclusión de que esos que habían caído, que habían ofrecido incienso a los dioses paganos, si querían volver a ocupar un puesto de liderazgo o a participar de los sacramentos de la cena del Señor, por ejemplo, tenían que hacer penitencias. Y esas penitencias tenían que durar por toda la vida. Por toda la vida tenían que durar. Pero también decía, los que solo compraron los certificados podían ser admitidos inmediatamente. O sea, aquellos que compraron por dinero los certificados y no adoraron a los dioses paganos, ellos podían ser admitidos inmediatamente sin ningún problema. Bueno, al mismo tiempo, hermanos, de esa controversia, de esa pregunta, ¿qué se va a hacer con esos que ofrecieron incienso?, surgió otra pregunta. Y esa pregunta era: si alguien ha sido bautizado por un obispo o líder que ha ofrecido incienso a los dioses paganos, ¿sigue siendo ese bautismo válido o queda invalidado y hay que volver a bautizar al cristiano? Eso es interesante, hermanos, porque ahora ellos comenzaron a preguntar:
Y decir, bueno, yo fui bautizado por un obispo, por un pastor, por un líder que ofreció incienso a los dioses paganos, y ¿mi bautismo queda invalidado o sigue siendo válido? Y esta pregunta comenzó a generar controversias, porque es cierto, hermanos, que tenía que haber una respuesta, y no había una respuesta fácil para darla. Y es por esa razón que una vez más hubo disensión, hubo división respecto a la respuesta de esa pregunta. Por ejemplo, el obispo de Roma en ese tiempo era Esteban. Esteban decía que el bautismo, aún realizado por los herejes, era válido. Es como decir en el día de hoy nosotros, los cristianos protestantes, que decimos, si llegáramos a decir, por ejemplo, que el bautismo por un testigo de Jehová es válido, siempre y cuando esa persona salga de su error y crea en Cristo que como Dios, no lo volvemos a bautizar. ¿Se dan cuenta? No lo volvemos a bautizar porque ya fue bautizado. Y fue bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, es válido, ¿cierto? Es válido. Bueno, el obispo de Roma decía que ese bautismo era válido. Pero Cipriano, una vez más, hermano, Cipriano de Cartago decía, no, no es válido. Ese bautismo no es válido y se tiene que volver a bautizar a la persona. Una vez más se le preguntó a Cipriano cuál era su opinión al respecto, y él se pronunció a favor de bautizar de nuevo a los herejes convertidos. Esa decisión no fue bien recibida por Esteban, quien era el obispo de Roma en ese tiempo, y le escribió una carta a Cipriano en donde le decía que si no reconsideraba su postura, la iglesia de Roma rompería los lazos de unidad que tenía con la iglesia africana. Pero dicha controversia no pudo tener una conclusión debido a que tanto Esteban como Cipriano fueron llevados a la muerte, fueron asesinados en el año 257 y 258 respectivamente. Esteban fue asesinado en el año 257 y Cipriano en el año 258. Así que esa controversia que surgió, hermanos, quedó inconclusa. No hubo una conclusión total de que qué cosa se debería hacer, porque ambos murieron, ¿verdad?, como mártires. Ahora bien, todo esto, hermanos, que he estado diciéndoles es necesario para poder entender el por qué Cipriano de Cartago dijo dos frases que la Iglesia Católica Romana una y otra vez la repite y la repite y la repite hacia nosotros los protestantes, porque hemos salido de la iglesia de Roma y estamos separados de la iglesia de Roma y no queremos regresar a la iglesia de Roma. Dos de las frases que Cipriano, hermanos, escribió. La primera, él dijo: fuera de la iglesia no hay posibilidad de salvación. Y también dijo: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre. Eso es lo que dijo Cipriano en esa controversia. En esa controversia, hermanos, él llegó a la conclusión de que si no se está dentro de la iglesia visible, no hay posibilidad de salvación. Y luego dijo: nadie puede tener a Dios por padre si no tiene a la iglesia como madre. Ahora, esas frases fueron dichas por Cipriano en el contexto de las controversias de ese tiempo. Cipriano no estaba teniendo en mente el catolicismo romano del siglo XXI. Él estaba hablando y diciendo de las controversias que estaban habiendo en ese tiempo, y por esa razón él concluye que no pertenecer a la iglesia es prácticamente no tener salvación, porque solamente dentro de la iglesia es donde se recibe el evangelio, la palabra de Dios, la cena del Señor, el bautismo. Y en cierto sentido, hermanos, Cipriano estaba en lo correcto. Cipriano tenía razón.
Hoy día, como cristianos evangélicos, nosotros decimos que una persona tiene necesariamente que estar y participar y pertenecer a una iglesia local para ser bautizado, para recibir la cena del Señor y para que pueda ese cristiano crecer en el conocimiento de Jesucristo. Lamentablemente el catolicismo romano lo toma de otra manera y ellos creen que es la iglesia la que da la salvación. No es así, es Cristo, no la iglesia, Cristo. Ahora bien, para Cipriano, hermanos, pero Cipriano no solamente se quedó ahí, sino que él comenzó a elaborar su doctrina de la iglesia un poco más profundamente y llegó a concluir que la iglesia es el arca indispensable para la salvación. Él dijo que así como en los tiempos de Noé nadie podía salvarse si no se encontraba dentro del arca, de la misma manera, decía él, quienes se encuentran fuera de la iglesia no pueden alcanzar salvación. Cipriano, hermanos, llegó a comparar a la iglesia como el arca y decir que la iglesia es el arca de salvación, el arca de salvación, y la llegó a comparar a la iglesia con el arca de Noé, que así como las personas estaban fuera del arca y experimentaban la destrucción, de la misma manera, si una persona está fuera de la iglesia visible, no puede tener esperanzas de salvación. Bueno, es interesante observar, hermanos, que las premisas propuestas por Cipriano sobre la iglesia no tuvieron sus bases en una cuidadosa exégesis del texto bíblico, sino tuvieron sus bases en una tipología que no puede ser justificada usando el texto de las Escrituras. Es decir, si un cristiano va a usar un tipo de algo, tiene que resultar del texto bíblico, pero no se puede imponer algo al texto que el texto no dice. Si él decía, la iglesia es el arca de salvación y nadie puede ser salvo fuera de la iglesia, la pregunta es, ¿y de dónde sacas tal conclusión? ¿No es cierto? ¿De dónde la sacas? Muéstrame un solo texto que diga que la iglesia es como el arca de salvación. Y la respuesta es, no hay ni un solo texto. No hay ni un solo texto que diga tal cosa, hermanos. No hay ni un solo texto. Las Escrituras, por el contrario, afirman que Jesucristo, no la iglesia, Jesucristo es el único que puede dar salvación, ¿no es cierto? Vamos a Hechos 4:12. ¿Qué nos dice Hechos capítulo 4 versículo 12? Hechos 4:12 dice, y en ningún otro, voy a leer desde el 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Una y otra vez, hermanos, los escritores bíblicos inspirados dicen que Jesucristo es el único que puede dar salvación, pero no encontramos ni un solo texto que diga que es la iglesia la que nos da la salvación. No, ni un solo texto. Cientos de textos en el Nuevo Testamento afirman que es Cristo y solo Él el que da la salvación, pero ni un solo texto que diga que es la iglesia la que nos da nuestra salvación. Ahora bien, si esto es así, hermanos, si esto es así, ¿por qué Cipriano dice esas cosas? ¿Cuál fue la razón? Bueno, es conocido el hecho, hermanos, de que los primeros cristianos, grandes líderes cristianos, incluso obispos, cuando ellos daban ciertas respuestas, lamentablemente muchas de esas respuestas no tenían sus bases en el texto bíblico. Y esto lo podemos constatar leyendo lo que ellos
escribían dando cierta, como Cipriano, por ejemplo. Ese problema se suscitó de los caídos. ¿Qué sucede con esas personas que ofrecieron incienso? ¿Se pueden admitir una vez más a la iglesia? En el día de hoy, hermanos, si este fuera el caso, la iglesia, las iglesias evangélicas, por ejemplo, dirían, bueno, una disciplina de un tiempo y se puede admitir a la comunión de la iglesia a la persona. ¿No es cierto? Es así. Pero Cipriano introdujo un elemento, hermanos, hasta ese tiempo desconocido, que ningún apóstol había enseñado. Ningún apóstol, fíjense bien, ningún apóstol. Y fue el elemento de las penitencias. Las penitencias. Fíjense bien esto, hermanos. ¿Dónde está en el Nuevo Testamento esa enseñanza de las penitencias? No está en la Biblia. Fue introducida por primera vez por Cipriano de Cartago para aceptar de regreso a aquellos que habían ofrecido incienso a los ídolos y dioses paganos. ¿Yep? Ahí inició, hermanos, la enseñanza de las penitencias, que posteriormente Roma adoptó como algo que es doctrina esencial, como algo dogmático, como parte de la enseñanza de la fe. Hermano, Cipriano no era inspirado por el Espíritu Santo. Cipriano, aunque fue un líder importante de la iglesia en ese tiempo, no era un hombre inspirado por Dios. No era un apóstol como el apóstol Pablo o Pedro, por ejemplo, no. Era un líder como todos nosotros. ¿Se equivocaba Cipriano? Por supuesto que se equivocaba, no era infalible. ¿Cometía errores Cipriano? Por supuesto que cometía errores. Pero para ellos, para el catolicismo romano, hermano, Cipriano no podía equivocarse. Y por esa razón, otras enseñanzas antibíblicas fueron abrazadas por el catolicismo romano, incorporadas al dogma de fe que debe ser creído por la iglesia. Hermanos, el apóstol Pablo, en los versículos que leímos, habla de la iglesia no como un arca de salvación, sino como la columna y baluarte de la verdad. Veamos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, y luego columna y baluarte de la verdad. Pero eso, hermanos, esas palabras de Pablo, de columna y baluarte de la verdad, están muy lejos de ser lo que Cipriano dijo que la iglesia era, un arca de salvación. No. La descripción de Pablo de la iglesia es que la iglesia es una columna y un baluarte que sostiene a un edificio. La iglesia sostiene en alto la verdad del evangelio, la verdad de las escrituras. Pero la iglesia, hermanos, no es el árbitro final de lo que es la verdad, que es la postura de Roma, que la iglesia es la que define lo que es verdad y lo que no es verdad, y que es la iglesia la que últimamente tiene la autoridad final en toda materia de fe y moral. Y no es así. Son las escrituras, es la palabra de Dios. La iglesia lo que hace es sostener a la verdad en alto. ¿Qué hace una columna en un edificio, hermanos? ¿Qué hace una columna? ¿Acaso no sostiene el techo? Claro que sostiene el techo. Bueno, Pablo está diciendo que la iglesia es esa columna que sostiene algo. ¿Qué es lo que sostiene la iglesia? La iglesia sostiene la verdad del evangelio, la verdad de la palabra de Dios. Pero la iglesia misma, hermanos, se somete a esta verdad, porque la iglesia no está por encima de la palabra de Dios. La iglesia se somete a la verdad de Dios.
Eso es lo que los reformadores enseñaban. Y eso es lo que les cuestionaban al catolicismo romano. La iglesia debe someterse a la palabra de Dios. Es cierto, sostienen alto la verdad, pero ella misma debe someterse a la verdad. Ahora bien, podríamos comparar a la iglesia con un hogar, por ejemplo. Personalmente yo no tendría ninguna objeción contra Cipriano de Cartago si él hubiera dicho que la iglesia es como un hogar, en lugar de que la iglesia es el arca de salvación, por ejemplo. Si él le hubiera dicho, miren, la iglesia es como un hogar donde todo creyente es alimentado, es educado, discipulado y enviado a servir. Pero hermanos, no. Él no dijo que la iglesia es como nuestro hogar, no. Él dijo que la iglesia es nuestra madre. Y él dijo, ninguno puede tener a Dios como padre si no tiene a la iglesia como madre. Hermanos, y esto es antibíblico. No hay tal cosa en las escrituras. No hay tal cosa en la Biblia que nos diga, o siquiera que nos dé una inferencia de que la iglesia es nuestra madre. No es así. La iglesia no es nuestra madre porque no fue ella la que nos dio a luz espiritualmente. Quien nos dio a luz espiritualmente fue el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios. Las escrituras dicen que hemos sido engendrados por medio de la palabra y que el Espíritu Santo fue el que regeneró nuestros corazones. Espíritu Santo, no la iglesia, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tomando la palabra de Dios es la que regenera al pecador, no la iglesia. Pero Cipriano de Cartago, para tratar de hacer que todas esas personas estuvieran visiblemente en la iglesia visible, él trató de hacer una eclesiología que últimamente, hermanos, choca con lo que dicen las escrituras. La función de la iglesia es la de nutrir a los cristianos, ¿cierto? Una iglesia tiene que alimentar a los creyentes. Cuando un creyente es convertido al evangelio, ese creyente tiene que ser nutrido con la palabra de verdad. Tiene que ser cuidado, así como se le cambian los pañales a un niño, se le da de comer, ¿no es cierto? Bueno, en la iglesia existe ese tipo de cuidado para los recién convertidos. La iglesia puede ser comparada con un hogar donde los creyentes son alimentados hasta que maduran, hasta que crecen y ya pueden ellos mismos ser líderes también y alimentar a otros y poder trabajar en la obra del Señor ayudando a otros. La verdad de las escrituras ha sido definida ya. El Judas, por ejemplo, el escritor Judas dice que la fe ha sido una vez dada a los santos. Pero esos santos, hermanos, no se levantan como jueces en contra de la palabra de Dios o de la Biblia, tratando de decir lo que es verdad y lo que no es verdad, sino por el contrario, ellos aceptan las escrituras, la palabra de Dios como inspirada, se someten a ella y ellos sostienen esa verdad en alto. Eso es lo que el apóstol Pablo trató de decirnos en estos versículos cuando dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es la columna y el baluarte de la verdad, entonces no puede ser el arca de salvación, ni puede ser tampoco como nuestra propia madre. Eso es algo totalmente antibíblico que debe ser rechazado. Y lamentablemente eso fue lo que Roma adoptó
como algo que debe ser creído. Y eso es lo que los reformadores rechazaron y dijeron: a las Escrituras. Si no nos muestras con las Escrituras dónde dice tal cosa, no podemos aceptarlo. Y hasta el día de hoy, hermanos, nosotros creemos que Roma ha estado equivocada en ese sentido, porque la iglesia no es quien da la salvación, sino es Cristo mismo, ¿no es cierto? Cristo mismo nos da la salvación, y solamente Él, usando la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Pongamos de pie en esta mañana.